¿Cómo les va? Vamos a iniciar esta clase. La idea de esta clase tiene tres objetivos, o sea, hacer una crítica a la clasificación de las ciencias que habíamos quedado de Hempel. Acuérdense de que hablaba de ciencias formales y ciencias fácticas, y por otro lado excluía ciencias como o disciplinas como la filosofía, la psicología, ¿sí? La metafísica. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una crítica a esa clasificación y después vamos a empezar con, rápidamente, muy por arriba, pero rápidamente así no se nos va tanto el tiempo, con los dos tipos de métodos. Hay un montón, ¿no? Hay un montón acá en el libro de, por ejemplo, Klimovsky, que es un gran epistemólogo, cientista, filosofía de la ciencia, hace, bueno, él pone un montón de rasgos, o sea, yo si les doy este libro, es muy probable que ustedes me puteen en dólares, así que... Y después hay otro libro de una mujer que me encanta cómo es, cómo escribe Esther Díaz, ¿sí? Entre la tecnociencia y el deseo. También acá tenemos, bueno, ella es mucho más libre y mucho más interesante para mí, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar con la crítica. Hubo un tipo a principios del siglo XIX, Dilthey, que dice, bueno, esto de hacer, acuérdense, las ciencias formales, matemática, lógica, y crear las ciencias fácticas, aquellas ciencias en las que el pensamiento lógico-matemático se iba combinando con las realidades tangibles, materiales, bueno, de alguna manera deja fuera lo que es no sé, la psicología. Se puede pensar, o sea, se puede comprobar empíricamente el yo, se puede tocar, medir, gustar el yo, se puede clasificar el tipo de pensamiento, la intensidad de pensamiento filosófico, se puede de alguna manera medir una intuición, se puede pesar la capacidad de emoción que me da el arte. Bueno, entonces todo eso más que nada para el positivismo de Viena, ¿sí? El neopositivismo lógico de Viena, que también son positivistas, o sea, es chamullo, es superstición, es sincretismo, es, no sé cómo decirlo así, es berreta, es de plástico, es de segunda. ¿Sí? Entonces, todo eso no va a entrar, las únicas ciencias que entran son la lógica matemática, la física, la química, la astronomía, la biología. La sociología, entendida cuantitativamente, ¿sí? Estadísticas y todo ese corte. La sociología, la psicología conductista, o sea que analiza la conducta, lo que vemos. La economía y la antropología, también más de corte positivista. ¿Sí? Entonces Diddley dice, no, se acabó. O sea, no podemos, o sea, quedarnos con esta clasificación. Entonces Diddley propone dice que hay ciencias naturales y ciencias del espíritu. ¿Cuáles son esas ciencias del espíritu? Y bueno, las propiamente humanas. Un poco siguiendo la idea de Vico, que también fue otro pensador, que dice, bueno, la matemática, no hay matemática en la realidad, o sea, la produce el hombre en sociedad, entonces es una ciencia social también. ¿Sí? Qué duro esto de decir, pero es una ciencia social. La economía es una ciencia social. ¿Por qué? Porque esto, bueno, justamente ahora yo no tengo un mango, pero esto que nosotros llamamos dinero y la valoración de las cosas es una valoración que hacemos como sociedad. No existen los 1000 mangos que nacen de una planta. Estaría bueno, ¿no? Tengo mi huertita ahí, tengo plantas de 500 mangos, de 1000 mangos. Yo traje una de Norteamérica que en dólares. Tira en vez de hojas de acelga, hojas de dólares. Es una valoración humana. Yo les pongo el ejemplo, ahora justo no tengo plata, pero si yo rompo un papel, no pasa nada. Ahora, si yo quiero romper un billete de 1000 pesos, no, profe, ¿qué hace? Entonces, ¿se ve? Entonces, bueno, las ciencias van a quedar como ciencias humanas o ciencias del espíritu y ciencias más duras, por decirlo así, relacionadas a los números. Entendiendo de que hay toda una corriente que dice que esas ciencias son también sociales. Bueno, Diddley.
Vamos ¿cuál es el método? Acuérdense, ¿qué es el método? Ese camino que nosotros, ese camino estructurado que nosotros vamos a usar para poder investigar, ¿sí? Met significa, viene del griego meta, que significa más allá, o dos camino. Entonces, el camino que me permite ir más allá. ¿Cuál es el más allá? La verdad que quiero, por decirlo así, la verdad que quiero descubrir, ¿no? El resultado de la investigación que no está acá. Si estuviera acá no hubiese investigación. Lo que yo necesito es llegar, o sea, acá no hay nada, llegar a ese saber, ¿sí? Salir a buscar ese saber. Entonces voy a tener la primera forma que el ser humano encontró para buscar ese saber, un poco la desarrolla Francis Bacon. ¿Sí? Bacon, acá está, se los presento, miren qué coqueto, ese gorrito, me gustaría verlos el inicio de las clases, me gustaría verlo así, ¿no? Con esa especie de bufandita bien así anglosajona del Renacimiento y el gorrito ahí, ¿sí? Así que bueno, el que desapruebe como castigo va a tener que ir, no, ¿por qué no? El que apruebe va a tener que ir vestido como Francis Bacon. Francis Bacon es un filósofo anglosajón. Lo dejo acá para que ustedes puedan charlar con él. Hablen con Francis Bacon, más no le va a hacer. Bueno, se quiere ir, se quiere cerrar. Entonces, Francis Bacon es un filósofo anglosajón que dice, bueno, dejémonos de chamullar así acerca de debatir, de esto que yo digo, yo opino, ¿no? Vayamos a la experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es el lugar donde la realidad se nos presenta a través de los sentidos y nosotros vamos, de alguna manera, sacando datos de la misma realidad, explorándola, experimentándola, explotándola, ¿sí? Pensemos que acá está todo el auge industrial, ¿sí? ¿Qué es industrial? Ese momento en donde la producción se empieza a dar en un lugar separado de la casa. ¿Sí? Nosotros antes, no sé, mi papá era, por ejemplo, zapatero o campesino y producía ahí, en el mismo hogar. Ahora no, ahora va a haber dispositivos, espacios y tiempos determinados para la producción. Entonces, la ciencia es el lugar en donde el conocimiento es verificable y verificado, ¿sí? Verificable y verificado. O sea, yo tengo que ir, ¿sí? A verificar eso y una vez que lo verifico, que digo, sí, esto es así. Por ejemplo, los cuerpos caen a una velocidad de 9, nunca me acuerdo, che, qué bárbaro, qué desastre que soy para la física. Entonces, y a partir de esa verificación que yo voy haciendo, la ciencia progresa. Bacon lo que propone es una interpretación de la naturaleza. Decimos, bueno, ¿podemos interpretar todos los fenómenos naturales? Sí, a través de la mente y a través de este nuevo dispositivo que la mente creo que es la ciencia. De alguna manera hacemos leyes y de esas leyes van derivando nuevas experiencias. ¿Sí? A partir de la ley de la gravedad yo puedo decir, no sé, puedo sacar la velocidad un concepto que es el de velocidad en el que transcurren los cuerpos materiales. Ahí pasa el camión de la policía diciendo que seamos responsables. Disculpen este altercado. Entonces, se ve acá lo que prima es que lo que dice Bacon es que yo voy a la realidad y de la realidad emerge, ¿sí? Por decirlo así, está la realidad. Yo voy a la realidad y la realidad emerge las leyes, las conclusiones. ¿Me explico? Yo voy a la realidad como desconociendo todo y de pronto empiezo a ver que los cuerpos caen a una velocidad de 9,14, que la temperatura del agua se transforma en estado gaseoso a partir de, no sé, determinada... Entonces digo, bueno, la velocidad de un cuerpo es de 9, los grados en que se transforman del estado del agua, del estado líquido al estado gaseoso, son 100, ¿no? Entonces, pero primero está la experiencia y después está mi análisis lógico-matemático, cuantitativo, y a partir de ahí voy a ir arribando a hipótesis que se van a ir consolidando esas hipótesis y van a pasar a un estadio mayor que son leyes, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos que poner, si la realidad es lo que está acá abajo, ¿no ven? La realidad es lo que está acá abajo, yo de la realidad, ¿sí?
de la experiencia, realidad, ¿sí? De la experiencia, voy a ir sacando, subo a un estadio mayor que es la ley. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero ir a investigar algo a la escuela, entonces voy a empezar a ver los problemas que hay en la escuela. ¿Qué problema hay en la escuela? Bueno, hoy que no hay escuela física, y el otro problema es que no todos tienen conectividad. Entonces me paro ahí y digo, bueno, a ver, este es un problema. Y a partir de ahí empiezo, ¿por qué no todos tienen conectividad? Tendrán por estas razones y demás, y después llego a conclusión. Método inductivo, más o menos quedó planteado, o sea, voy de la realidad subo haciendo las leyes. Método hipotético deductivo, o sea, en el fines del siglo, principio del siglo XX, nace un hombre que le presento acá, Karl Popper, también anglosajón, acá está Popper. Hablen chicos con Popper, no sean así. Bueno, él le gusta mucho leer, ahí el chabón está reservado con la lectura. Que de alguna manera él dice, el método inductivo tiene un gran problema. Es que yo, al hacer ciencia, ya Aristóteles lo decía, tengo que buscar un saber universal. ¿Sí? Un saber que me sirva para todo. Pero yo no puedo partir de lo particular, de esta experiencia concreta y universalizarla. Por ejemplo, los días nublados me despierto con modorra. ¿Sí? Los días nublados me despierto cansado. 1, 2, 3. Ahora, ¿puedo decir esto? ¿Todos los días nublados de los seres humanos se levantan cansados? Para poder decir esto, lo que tengo que hacer es tratar de corroborarlo de los 7.000 millones de habitantes. ¿Eso es posible? Convengamos que no, que es imposible. ¿Sí? Yo no puedo decir que, o sea, para que sea una ley universal, no puedo decir, por ejemplo, que otro... los chicos no completan la tarea porque son vagos. Entonces yo tendría que de alguna manera ir a todos los profesorados y decir y chequear, ¿sí? El nivel de vagancia que hay en cada uno de los estudiantes y las estudiantes. Entonces es imposible eso. Entonces Popper dice, primero tenemos esto, o sea que no podemos corroborar, o sea, el método inductivo, primera debilidad, ¿sí? Entonces Popper dice, ¿no será que nosotros cada vez que vamos a la realidad, estoy haciendo muy resumido esto para que dure poco el video, ¿no será que nosotros cada vez que vamos a la realidad ya vamos con un preconcepto? ¿No será que cuando el ser humano de alguna manera quiere corroborar si el agua se transforma de estado, eso que aparece en estado líquido, yo lo someto a bajas temperaturas, se transforma en estado sólido, y si lo subo de temperatura se transforma en vapor, en nube, en estado gaseoso? ¿No será que esa idea ya la tengo como un prejuicio mío, adentro mío, y cada vez que voy a la realidad voy con una idea? ¿Sí? ¿Me explico? Yo quiero investigar en una escuela. ¿No será que me dicen, bueno, tenés que investigar en la escuela del CENAR, por decirlo así? Entonces yo ya voy pensando en que estos tipos ya están reentrenados en educación física. Entonces, no sé, capaz que mi investigación derive en deportes de alto rendimiento. No tengo idea de lo que es alto rendimiento. O me dicen, bueno, tenés que ir a investigar a la escuela del penal. Entonces yo ya no voy con prejuicios y digo, bueno, ¿no será que estos utilizarán la escuela para...? ¿Me explico? Entonces, cada vez que nos acercamos a la realidad, vamos con una especie de prejuicio, por decirlo así. Eso para Popper son hipótesis. Entonces Popper, bueno, salúdenlo, hasta mañana. Popper lo que va a hacer... va a empezar a pensar en que el método inductivo no es universalmente válido, por lo que decíamos, ¿sí? Sino que tiene que haber un método que describa mejor cómo procedemos los seres humanos a la hora de generar conocimiento, que es el método hipotético deductivo. Hipótesis, hipo significa lo que está debajo, tesis, afirmación, es de alguna manera una afirmación que todavía no fue corroborada. Fíjense la palabra que utilizo, corroborada. ¿Sí?
Mi hipótesis es que ustedes ven los videos, ¿sí? Yo sé fehacientemente si ustedes ven los videos. No, no lo sé. Pero de alguna manera creo, intuyo, arriesgo a que ustedes lo van a ver, ¿sí? ¿Qué es la hipótesis? Un conocimiento latente, todavía no corroborado, ¿sí? Entonces, y a partir de esa hipótesis yo voy a ir deduciendo, ¿sí? Un conocimiento nuevo, ¿sí? Pero vamos, siempre que vamos a la realidad, vamos con prejuicios, siempre vamos con hipótesis, ¿sí? Hola, les presento a mi amigo, mi amiga, y ustedes inmediatamente cuando lo ven ya empiezan a decir, uy, es amigo de Manuel, decir un embole hablando de Popper, de Dilday, ¿no? ¿Sí? Entonces, se ve, entonces, acá está el gran descubrimiento de Popper. Y bueno, y también, por decirlo, lo presento el falsacionismo. Es el conocimiento científico no se puede corroborar en todos los casos posibles, pero sí lo que tenemos que hacer es tratar de falsearlo. ¿Sí? Bueno, bueno, qué sé yo, yo puedo decir esto, eh, bueno, no entro en el falsacionismo porque no quiero extender más, quiero que sea un video corto para que ustedes lo puedan ver, lo puedan disfrutar y puedan vivir felices y correr por las verdes praderas cuando se levante la cuarentena. Bueno, terminamos acá. Ya la clase que viene vamos a empezar con la estructura de la investigación, ¿sí? Concepto de paradigma y estructura de investigación. Les dejo un abrazo grande. Cuídense, participen del Classroom, comenten los videos, sí, profe, un dedito si lo vieron, porque la verdad que es como, estamos ahí con la pregunta ahí, ¿qué pasará por la vida del otro? ¿Seguirá viviendo? ¿Habrá tomado una foto mía y estará clavando alfileres como para decir que se calle y no mande más videos? Bueno, todo eso lo pueden expresar, no me voy a enojar si me insultan en el foro o en el comentario del video en el Classroom.